Una son los instrumentos internacionales de derechos humanos. Nicaragua como país ha suscrito una cantidad de tratados, de convenios. Discúlpeme que hable sentado, pero es que me canso un poquito. Gracias a Dios estamos con vida y dialogando. Presidente bien fuerte, pero hizo sentir el poder de Dios y la gracia de Dios, así que estamos requiriendo sirviéndole, ¿no? Les decía de que el código, convenios internacionales de derechos humanos, son muchos los que ha ratificado Nicaragua en materia de niñez, de mujer, de familia. Y en estos convenios se establece la obligación a los estados partes, es decir, a los estados que suscriben estos convenios, que se puedan adaptar esos instrumentos internacionales a la legislación nacional. Es decir, hacer una versión local de esos convenios internacionales. Y también esos convenios establecen la obligación de leyes sustantivas y adjetivas que protejan a la familia. Algunos de esos convenios, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, convenciones sobre adopción, varias convenciones de la Haya sobre adopción, convenciones en materia de alimentos, entre otros. Es un listado bien amplio que Nicaragua se ha comprometido. Se ha comprometido con convenios de la Haya, que son convenios en materia de familia y de alimentos. Colega Mario Valle, un gusto, ya recibí la bienvenida de su parte, aquí con Jorge, Desarrollo Institucional. Convenios de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que son convenios universales, es decir, que rigen para todos los países, y convenios regionales, que son convenios de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Entonces, en las tres suscritos y ratificados convenios, tenemos la obligación como Estado, teníamos la obligación como Estado de crear una legislación específica en materia de familia. Ahora ya la hemos creado, el Código de Familia. La otra fuente de este código, todo lo que está en el Código de Familia está en la Constitución. Lo que hace el Código es desarrollar los preceptos constitucionales. Y como yo soy constitucionalista, aunque no soy conocido públicamente como constitucionalista, sino que soy conocido más como defensor de los derechos de la niñez, voy a poner énfasis en esto, que el Código de Familia, su fundamento, su origen, su génesis y su fuente principal es la Constitución. La Constitución tiene una sección que se llama de los derechos de familia, en el capítulo 4, que está del artículo 70 al artículo 78. Ahí están los derechos de familia. La Constitución establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que debe estar protegida por esta y por el Estado. Esa definición de familia que hace la Constitución, lo que hace el Código es que la traslada y la desarrolla. Así tal cual lo dice la Constitución, de esa misma forma lo dice el Código de Familia, pero además desarrolla qué cosa es una familia. Porque la Constitución lo que dice es que la familia debe de estar protegida por el Estado, pero la Constitución no define qué es una familia. Entonces el Código define qué es una familia. Y el Código dice que una familia es un grupo de personas con capacidades, con habilidades distintas, unidas en vínculos de consanguinidad o de afinidad, y que constituyen una familia, lo dice expresamente el Código: papá, mamá, hijos, o la mamá y los hijos, o el papá y los hijos, o el abuelo y los nietos, o el tío y los sobrinos, o el hermano mayor y los hermanos más pequeños. Es decir, el Código reconoce prácticamente todas las formas de familia que existen en el país. Decía una jueza de familia un día
que este código, más que llamarse el código de familia, debería llamarse el código de las familias. Y tiene razón ella en esa reflexión, porque este código protege las distintas estructuras, las distintas formas de familia en Nicaragua. La Constitución dice que el matrimonio y la unión de hecho son dos instituciones jurídicas del mismo nivel, del mismo estatus, y que ambas merecen la protección del Estado. Pero la Constitución solo dice eso. O sea, la Constitución no dice qué cosa es una unión de hecho, cómo se protege la unión de hecho, cuáles son las características de la unión de hecho. La Constitución solo dice que el matrimonio y la unión de hecho son dos instituciones que ameritan la protección del Estado. Entonces lo que hace el Código es desarrollar ese precepto constitucional. Entonces el Código define qué cosa es una unión de hecho, qué cosa es el matrimonio. Y dice que el matrimonio es el vínculo entre un hombre y una mujer. Y dice que la unión de hecho también es el vínculo entre un hombre y una mujer. Y que la unión de hecho es la relación visible, permanente, notoria, estable, exclusiva con una mujer o con un hombre. O sea, no es que se van a tener varias uniones de hecho, es una nada más. O sea, el código no está reconociendo la poligamia, ¿verdad? Ni la poliandria, tampoco, sino es como una persona. Y debe de ser al menos 2 años sostenida esa relación, ¿verdad? Y se puede reconocer ante una autoridad judicial o se puede reconocer ante una persona que es abogada y notaria. Entonces, eso es el Código de Familia. El Código de Familia es el desarrollo de lo que la Constitución dice en materia de familia. La Constitución señala que los niños y las niñas tienen derecho a la adopción y que la adopción debe de ser considerando el principio del interés superior de la niña. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, el Código de Familia desarrolla ese precepto y establece un proceso administrativo y un proceso judicial de adopción ágil, breve, sencillo, rápido, para que los niños que han sido abandonados y desamparados puedan ser adoptados de forma ágil, oportuna y con mecanismos de seguridad para que quien adopte, su objetivo, su razón sea realmente establecer un vínculo de protección familiar con ese niño. Todo esto que les estoy diciendo en términos jurídicos tiene implicaciones prácticas cotidianas. Me voy a regresar a las figuras que les hablé antes, así muy abstractamente: matrimonio, unión de hecho, adopción, ¿cuál fue la otra? Y constituir una familia. Unión de hecho. Resulta que una mujer vive varios años con un hombre y el hombre se muere, pero el vínculo que tenían era un vínculo de unión de hecho. Aparecen los hijos, aparecen los nietos del hombre y ella se queda con todas las propiedades, a ella no le queda nada. Porque ¿qué dice el juez? Muéstreme su papel. ¿Qué documento legal tiene usted? ¿Cuál es el vínculo de usted con él? Aunque la Constitución protege la unión de hecho, la Constitución dice una ley de la materia lo regulará, y como no hay una ley de la materia que lo regule, son miles de mujeres en la historia de Nicaragua que han vivido en unión de hecho y que no se quedan sin nada. Entonces ahora con el Código de Familia eso ya no va a ser así. Ya no va a ser así. Tema de la adopción, que les acabo de decir ahorita. El proceso de adopción en este país históricamente ha tardado años. Es un niño que está ahí en uno de esos centros de protección, muchos de ellos religiosos. Viene una persona y dice: yo quiero adoptar a ese niño, y tiene 4 años ese niño. Cuando termina el proceso de adopción ya tiene bigotes y es un adolescente, porque es súper complicado, súper burocrático. Entonces este código establece un proceso rapidísimo en materia de familia, en adopción y en todo, de tal manera que en semanas un niño va a poder ser adoptado. Entonces eso, la institucionalización de los niños afecta su capacidad de una institución, lo daña. O sea, los niños deben estar en familia, no en
Entonces ahora, con procesos de adopción rápidos, los niños ya no van a estar encerrados, sino que van a vivir en familia. La Constitución dice que los niños y las niñas tienen derecho a los alimentos. Entonces, el código de alimentos y un proceso de alimentos. Y esta es una de las cosas que más temblorina tiene, más canillera tienen los hombres en este momento. El código define que los alimentos son tales, pero además la ropa, la medicina, la alimentación, la cultura, el esparcimiento, la educación especial para los niños con discapacidad, la rehabilitación. Entonces, el concepto de alimentos que tiene el Código de Familia es un concepto amplísimo. Y actualmente, en los juicios de alimentos, la tasación o el porcentaje que una autoridad judicial establece es a criterio del juez. El juez decide cuánto es lo que el hombre va a cumplir. Ya eso no va a ser así. Con el Código de Familia eso dejó de ser así. Ya no va a quedar a discrecionalidad del juez o de la jueza. De tal manera que uno ve sentencias de alimentos de 400 córdobas, de 300 córdobas, de 1000 córdobas. Tal vez el hombre gana 50.000 pesos. Tal vez es el subdirector de la UDN, tal vez el director del área administrativa, ¿verdad? Y resulta que la pensión es tanto, porque tal vez el director de recursos humanos le da una constancia salarial que es menos, ¿verdad? Hay un montón de formas de evadir la responsabilidad. Ahora con el Código de Familia eso ya no va a ser así. Ya no va a quedar a discreción del juez, porque hay una tasación porcentual de cuánto es lo que está obligado a dar. Si hay un hijo de por medio, va a ser el 25% de su ingreso. Si hay 2 hijos, el 35%. Y si hay 3 o más, de los ingresos, no del salario. O sea, que si el demandado es el director de desarrollo institucional de la universidad, pero además tiene un expendio de abarrotes, y además recibe una remesa familiar, y además su abuelo le dejó una finca y tiene ahí unas cuantas cabecitas de ganado, entonces la juez va a tener que sumar todos esos ingresos. Y entonces ya no le van a sacar solamente de lo que le da la UDN, ¿verdad? Como pago, sino de todo el ingreso. Entonces, este código es beneficioso o no es beneficioso para la mujer. Es beneficioso para la mujer. No, ilegal. Para que lo disfrute otro. La Constitución dice que los nicaragüenses tenemos derecho a la investigación de paternidad. Esa definición, la Constitución fue profética, les decía ayer a un grupo religioso, fue profética la Constitución de 1987. Y muchas cosas que la Constitución plantea, entonces el Código ahora les da forma, les da vida. Dice la Constitución que tenemos derecho a la investigación de paternidad. Es decir, tenemos derecho a conocer quién es nuestro papá. Ahora se lo digo en un lenguaje popular. Viene un hombre, tiene una relación fortuita con una mujer, o una relación de varias semanas, o una relación de años, sale embarazada la mujer. ¿Quién? Es mío ese chaval. ¿Quién sabe quién es? ¿Por qué te acostás vos y cómo voy a saber yo que es mía? Yo te dije que te cuidaras, ¿para qué saliste embarazada? Es tu culpa, ahora mira vos qué haces. Se acabaron esos cuentos. Ahora ya no va a poder ser así. Porque ahora toda mujer puede demandar a un hombre por investigación de paternidad. ¿Ya? Y decir, Jorge es el papá del niño. No trae un YouTube. Ya me agarré con Jorge. No trae un YouTube. Tranquilo, ¿verdad, Jorge? No hay fallo. No trae un YouTube. Para que me la envíe por Jorge es el papá del niño. Jorge dice no. Y apenas la toqué. Solo la toqué y ya salió embarazada. No puede ser. Si solo una vez estuve con ella. ¿Dónde ese chaval? Bueno, entonces, como ella le puso una demanda por investigación de paternidad, él tiene la obligación de presentarse a que le hagan la investigación de paternidad. ¿Cómo se hace la investigación de paternidad? Con un examen de ADN que tiene 99.999% de certeza. O
sea, si se le hace la prueba del ADN, Pero está el un pedacito punto. de pelo, un pedacito de uña, saliva o cualquier otra parte del cuerpo, y sale que él es el papá, él es el papá, no tiene dónde escaparse. Y si él dice, no, no me presento, si no se presenta, el juez lo inscribe provisionalmente que él es el papá. O sea, se tiene que presentar. ¿Es beneficioso este código o no es beneficioso? Hay que verlo Tiene que como. presentarse. Sí, lo dejamos al final. Bueno. Yo les decía que es bien difícil en 15 minutos explicarle el código, ¿verdad? Estoy haciendo un ejercicio de abstracción ¿Cuánto llevamos? y de destacar cosas No, se cortó. No, pero no quiero violentar no sé, la dinámica. ¿Me dan permiso? Claro, le No, pero verga. quería retar. No vaya, se aburre. Cambiar a calificar el programa. Está bien. Resulta que en el examen de Jorge comparecer y el examen sale positivo, él es el papá. Él es el papá y asume los costos del examen la mujer. ¿Verdad? Que más o menos cuesta como unos $300. Si la mujer alega pobreza, el Ministerio de la Familia tiene que investigar si es pobre y si es pobre lo paga el Estado. Si sale negativo, ¿verdad? Si sale positivo, además de que Jorge es el papá, Jorge lo paga. Esos $200. Entonces, ¿qué ha pasado en otros países? Normalmente cuando una mujer dice ese es el papá, los hombres lo reconocen porque saben que es el papá y entonces se economizan esos $200 y van y se lo hacen, ¿verdad? Porque además si no se lo hacen entonces se inscribe como presunto padre. Entonces normalmente la práctica de otros países es que el hombre va y se hace el examen. Normalmente cuando una mujer dice ese es el papá, es que ese es el papá. O sea, la mujer sabe, ¿verdad? No se va a exponer, la mujer sabe. Hay su excepción, ¿verdad? Hay sus casos que no es así, pero es la Si era excepción, una orgía. no es la La recurrencia. pata de uno, la mano de otro. Los alimentos son retroactivos hasta por 2 meses, así que Jorge dejó a la muchacha embarazada y no cumplió con sus deberes alimentarios hasta por 2 años. Entonces, retroactivamente se puede pagar hasta 1 año. Habíamos un grupo de diputados y diputadas que creíamos que debería ser más tiempo, pero bien, en la Asamblea tomamos las decisiones por consenso y el consenso era que 1 año fuese el tiempo de retroactividad. Está bueno. Se pueden establecer sanciones, multas, sanciones, hasta 2% mensual por incumplimiento de los deberes alimentarios. Y no solamente la mujer puede mandar al hombre, el hombre también puede mandar. Bárbaro. Porque este es un código de justicia, este es un código de relaciones igualitarias. Va a ser bien difícil que ocurra, porque la mayor parte de las veces es el hombre el que está trabajando, el hombre el que tiene mejor ingreso, y además de eso el hombre es a quien los bienes muebles e inmuebles en las familias nicaragüenses normalmente están inscritas a nombre del hombre. Ya, la casa, el carro, la tarjeta de crédito, si es una clase media, media alta, y si es sector popular, la casa del asentamiento, los cárteles, el celular, el televisor, está a nombre del hombre. ¿Qué pasa cuando se da la ruptura? En las clases medias altas, todos los bienes materiales le queda al hombre. ¿Ah? ¿Qué le queda a la mujer? Los hijos. Y en los sectores populares pasa lo mismo. La baila, la porra, todo le queda al hombre cuando se da la ruptura. ¿Qué le queda a la mujer? Los hijos. ¿Vale? Entonces va a ser difícil que las demandas sean las mujeres
quienes demanden al hombre. Normalmente, por la estructura social, va a ser siempre que la mujer demande, va a ser poco que el hombre demande. ¿Verdad? Porque tenemos relaciones de poder. Pero hay sus excepciones donde la cosa, el poder económico lo tiene la mujer. O sea, en ese la mujer perfectamente puede ser demandada por alimentos. No dice que no me quiere. No, yo no te quiero para hacer ese lugar. Se crea un nuevo procedimiento, ¿no? Un nuevo procedimiento en materia de familia. Actualmente los juicios de familia son escritos, serán orales. Actualmente los juicios de familia se llevan a la luz del Código Civil y del Código Procesal Civil. Ahora se llevarán a la luz del Código de Familia. Y esto es una de las grandes novedades. Y aquí un desafío para la universidad. El Código de Familia se convierte a partir de este momento, aunque estemos en el periodo de vacación de la ley que entra en vigencia el 8 de abril del próximo año, el derecho de familia se convierte en un derecho autónomo en Nicaragua, un derecho propio, con su lógica, con sus procedimientos, con sus instituciones, con sus principios, con sus fundamentos. Todos nosotros fuimos en la lógica que el derecho de familia es parte del derecho civil. Todos nosotros estudiamos familia y personas dentro del derecho civil. Y el derecho de familia es totalmente distinto al derecho de familia. El derecho civil y el derecho de familia son muy diferentes. En el derecho civil las cosas se mueven en la instancia de parte. ¿Qué dice el juez civil? No, a mí me han presentado ningún escrito. Esto no avanza porque el juez, porque el abogado, el litigante no presenta pruebas, no mueve, es una justicia rogada, una justicia. En materia de familia no es esa la lógica. Entonces, cuidado, hay profesores de derecho civil dando clases de derecho de familia, porque la van a enredar. Es una filosofía del derecho distinta. ¿Ya? En derecho de familia existe la oficiosidad. Esto que les estoy diciendo está en el Código de Familia. O sea, que el juez puede actuar de mutuo propio. El juez no puede decir, es que la mujer no me ha presentado ningún escrito, por eso no se mueve. Puede mover. Ella, si es jueza, puede impulsar el proceso. Aunque la parte que está demandando no haya presentado ningún escrito. Entonces existe el principio de la oficiosidad. Eso no existe en derecho civil, la oficiosidad. En derecho de familia existe la ultrapetitividad. En derecho civil no existe eso. Es decir, si el juez ve que hay un derecho que se está vulnerando y que la parte que está demandando no está peticionando ese derecho, la autoridad judicial puede, aunque no se esté peticionando, puede incluir ese derecho en el pliego petición, pero que es diferente. En derecho civil eso es impensable. ¿Ya? Entonces, cuidado, analizamos el Código de Familia a la luz del Código Civil, ¿verdad? Y el problema es que en Nicaragua no tenemos escritos de derecho de familia. No tenemos, ¿verdad? No es lo mismo hablar de derecho civil y de derecho procesal civil. El Código Civil existe desde 1904. El Código Procesal Civil, procedimiento civil, existe desde 1906. O sea, más de 100 años se han escrito cientos de libros sobre el tema. Entonces, bien fácil venir a dar clases de derecho civil o de derecho de asignatura. Igual como derecho penal, igual como derecho laboral. Te voy a cortar a punto payaso. ¿Cuántos cuatrimestres han visto ustedes de derecho penal? O semestre, o trimestre, no sé cómo está organizado acá. 6. ¿Cuántos? 5 penales. ¿Tienes usted? Igual tiene que ser en familia. ¿Cuántos procesales penales? ¿Acaso el derecho penal es más importante que el derecho de familia? 5. ¿Cuántos artículos tiene el Código Penal? 5 penales hemos visto. Son 5. Sí. Introducción al derecho es uno. No, Penal 1, penal 2, procesal penal 1. El Código de Familia tiene 600 escritos.
Mejor hubiéramos visto eso. Y Estos práctica civiles penal en vez son de 5. sociología. Tiene que estudiarse el cuerpo, No, loco. ¿verdad? hay baño No puede ser un No, apéndice tiene que ser del derecho civil, porque es que no es un apéndice del derecho civil, es derecho propio, autónomo, con sus propias instituciones, con sus propios procedimientos. Yo lo voy a dejar, hay un montón de cosas más que decir, ¿verdad? Pero lo voy a dejar hasta ahí para que ustedes me hagan preguntas y respuestas, y después me dan unos minutos para presentar la biblioteca. Entonces les dejo la palabra. No sé, Jorge, si vos das la palabra, por favor. Buenos días. Quiero expresarles que, bueno, en lo personal es un agrado tenerlo aquí, que nos venga un poquito a explicar. Cuando se refirió acerca de la unión de hecho estable y del matrimonio, el código viene dando un poquito de rango de, bueno, no un poquito, viene dando un rango casi de igualdad. Entonces mi pregunta es, en sí, ¿en qué se diferencia? Que ahora la unión de hecho estable se puede hacer de notario, civil, igual se separa, igual se puede dar alimentos. En sí, ¿qué viene radicando la diferencia entre unión de hecho estable y el matrimonio? Sí, tiene que estar Establecido. Varias preguntas y después. La pregunta es, porque yo hablaba de los porcentajes nuevos que se van a establecer en el Código Civil. Hablaba del 25% de algunos, si fueran dos, 25, 50 si fueran más de 4. 3 o 4 para ganar. En ese sentido, por ejemplo, si el varón ha tenido hijos con diferentes mujeres, la incidencia sería 25% por cada niño en relación al salario, ingresos ordinarios y extraordinarios del varón, o serían 25 para la relación con una de las madres, 25 para la otra. ¿Cómo quedaría? Estás pegado vos, ¿verdad? Tiene carita de playo. Y lo otro que mucho se habla del maltrato a la mujer. ¿Y qué pasa cuando la mujer maltrata mucho a los niños? Que ocupan al niño como instrumento de arma hacia el hombre. Entonces, también lo regula el código. Buenos días, diputado. Mi pregunta es la siguiente. En el Ingenio San Antonio, los trabajadores que están en unión de hecho estable ponen como beneficiario a la mujer que tiene, ¿verdad? Y a los hijos también como beneficiarios. Pero cuando se muere el trabajador y llega al Seguro Social a reclamar los derechos de afrontar y de ella, no sé si en este caso es evidente, no sé si usaría la palabra ella porque no estuvo casado, el Seguro Social le llega las prestaciones que el derecho de ley sería darle al niño y darle a ella algo, pero ellos le dicen que como no estuvieron casados, no tiene derecho a nada. No escuchar su respuesta. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. En caso de que un varón su primer aún no lo ha reconocido, ¿qué pasaría, qué porcentaje tendría el segundo bebé que aunque no esté reconocido, pero es legítimo, ¿verdad?, del varón? ¿Qué porcentaje, si fuese igual que la niña adoptada, que con el legítimo, o qué cambio habría en esto? ¿Sí me entiendes? Que hacemos un corte aquí porque son demasiadas preguntas. Después hacemos otro bloque. Ese es un combo. Solo te metiste una niña. Mire, ya no hay hijos legítimos. Sí. ¿Verdad? Pero es que eso, o sea, no es culpa suya, es que lo tenemos identificado.
Cuando yo era niño, yo escuchaba las expresiones de bastardo, de un hijo natural, de un hijo legítimo, de un hijo legítimo. En verdad, el Código Civil todavía usa varias de esas expresiones. Y algunos abogados, colegas nuestros, todavía usan esas expresiones. O sea, que no es tan... no es que esté en tan desuso. Todavía. El término menor, ¿verdad? Un término que se sigue usando. Hay muchos términos que ya hay algunas leyes que los han derogado, pero que se siguen usando, pero sobre todo que ideológicamente y procesalmente y en términos de efectos jurídicos siguen teniendo sus efectos. Es decir, cuestión práctica, un hijo fuera del matrimonio en este país normalmente tiene menos derechos que un hijo dentro del matrimonio. O un hijo del primer matrimonio en este país normalmente tiene menos derechos que un hijo del segundo matrimonio. Porque en la cultura nuestra, los hijos son con los que vivo actualmente. Los que tuve en mi juventud o los que... iba a decir una expresión popular, una relación fortuita, una noche loca, y salió el embarazo, no, ese... ¿verdad? O te voy a pasar algo, pero quédate callado. No digamos, aquí les arreglamos nosotros. Bueno, o sea, cuántos dueños de fincas, cuántos administradores de las fincas embarazan a un montón de muchachas trabajadoras en el campo. La empleada. Eso es común, o sea, estamos hablando de una situación de miles de casos. La Constitución dice, y retorno a la Constitución, dice que en materia de filiación no puede haber discriminación. En materia de filiación no puede haber discriminación. Entonces el Código de Familia desarrolla ese concepto constitucional. O sea, ya no hay hijos legítimos, hijos ilegítimos, hijos bastardos, hijos naturales. No podemos usar expresiones denigratorias o discriminatorias en materia de filiación. Todos son hijos, todos son hijas. Y no hay hijos de segunda ni de tercera, todos son de primera, todos tienen el mismo estatus. Los mismos derechos. No importa que ese fue el hijo cuando yo estaba chavalo, cuando estaba en la universidad, ¿verdad? Y ahora, bueno, que soy diputado, tantos años después, ¿verdad? Parece que este es el hijo. No, tiene los mismos derechos que los hijos con los cuales vivo en la actualidad. Los porcentajes, ¿verdad? Se suben y el hombre se queda sin nada. Son bromas. Te caí ahora. Vi que estaban casi sin respirar, hombre. Horrible. No, ese 50%, estos tienen muchas aristas, ¿verdad? No pasa más. Ese 50% no se puede pasar más allá del 50%. O sea, ese 50% se va a tener que incluir el número de hijos que tenga. Y el código dice que hay que hacer un análisis entre capacidades y necesidades. Entonces, hay unos hijos que tendrán más necesidades que otros. Entonces, la autoridad judicial va a tener que determinar quiénes tienen más necesidades. Y a los que tienen más necesidades, a esos, ¿verdad? Asignarles un monto mayor. Hay que ver la edad, hay que ver... El código te da una serie de criterios, pero no puede pasarse del 50%, porque se le puede tasar un 10% más. Entonces, ese hombre puede quedarse con el 40% de sus ingresos. Ese 10% pueden ser sus padres. Pueden aparecer los padres, también pueden demandar ahora a los hijos, ¿verdad? Hasta por un 10%. No todos los papás, ¿verdad? No todas las mamás, sino aquellos que están en una situación de pobreza, de abandono, pueden demandar a sus hijos. El código establece un orden de prelación, un orden de importancia de a quienes dar alimentos. Y también se establece, miren, estos juzgados nuevos que estamos creando en la Asamblea Nacional, ya no van a estar solamente el juez. Los juzgados especializados de violencia contra la mujer, que creó la ley 779, estos juzgados de distrito de familia
y otros que hemos creado, se establecen equipos multidisciplinarios. Así que hay trabajo bastante para no solo los abogados y abogadas, sino trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos. La idea es que todos estos juzgados haya equipos que auxilien a la autoridad judicial para hacer estudios biopsicosociales, para hacer estudios económicos, esos hombres que quieren evadir, porque ahora la carga de la prueba ya no va a estar en la persona que demanda. Ese es otro cambio en materia civil, es un cambio filosófico profundo, porque la carga de la prueba ya no la va a tener la persona que interpone la demanda. La mujer ya no va a tener que probar muchas cosas. Entonces, ese es un cambio de paradigma, porque estamos acostumbrados que el derecho civil, quien interpone la demanda, es el que tiene que recibir la prueba. Les voy dando varios tips de la diferencia entre el derecho civil y el derecho de familia. Entonces, cuidado, analizamos, cuidado, interpretamos, cuidado. El derecho civil es distinto a todas las otras materias del derecho, porque este es un derecho de personas. Aquí está jugando con historias de vida, con seres humanos, con elementos psicológicos, con conflictos, con personalidades, con temperamentos. Entonces, por eso que el juez necesita de otros profesionales, de otras disciplinas, ¿verdad?, para poder determinar muchos de los temas que ustedes han mencionado. La unión de hechos se puede inscribir o no se puede inscribir, ¿verdad? El hecho de inscribirla, de registrarla ante un notario, ante un juez, eso le da como mayor seguridad jurídica a las mujeres, pero eso es una decisión, ¿verdad? Ahora debe de ser reconocida sencillamente por la sociedad y debe de ser reconocida por las instituciones de justicia. Hagamos otras preguntas. Cuatro más. Espérame que ella estaba desde la porque pasada. Buenos días, me gustaría preguntar, en lo que es el tema de la adopción, se habla hoy que todavía no está en vigencia un nuevo código de familia que hay que cumplir con una serie de requisitos y el proceso es largo. Ahora se está hablando que es de semanas que uno obtiene a un bebé. ¿Cuáles son los requisitos esenciales para cumplir, para adoptar? Quiere uno. Un poco los mecanismos de seguridad para efectos de Se lo hago mejor. Sí, en verdad. Se lo hago mejor. Te pongo uno. Buenos días, mi nombre es Cristian Alemán. Mi pregunta es la siguiente. Estaba hablando referente a cuando se manda a hacer el examen, cuando se hace una prescripción del presunto padre, cuando es el registro de las personas, que se pone como presunto padre. Cuando, digamos, una prueba de ADN sale negativa en la legalidad de esa persona que se inscribió con ese presunto apellido, ¿qué regula el código para efectos de reivindicar su apellido como es? Y no el que había dejado como presunto. Provisional. Sí, correcto. Ya vamos allá. En cuanto a las sentencias que se hacen en los juzgados de familia, si se va a apelar, cuál sería el procedimiento de apelación y quién sería la entidad encargada, si habrán jueces especiales para las apelaciones que sean conocedores de familia, porque bien lo mencionaban que tendríamos que separar lo que es lo civil, ¿verdad? Que aunque es rápido, pero se pueden poner de acuerdo entre un abogado y un notario, ¿verdad? Se pueden poner de acuerdo. Bueno, te voy a pasar, Jorge le dice a la muchacha que lo está demandando, te voy a pasar 20.000 cosas. Entonces la muchacha dice, sí, estoy de acuerdo. Y el abogado y notario ve que eso, ve sus ingresos y ve que es justo y ve que es de acuerdo a la ley. Ahí llegó. Hasta ahí llegó. Conflictos familiares, guarda, hay las distintas figuras que están ahí en el código pueden conciliarse. Muchas veces estas conciliaciones tienen que ser registradas ante la autoridad judicial, prestan mérito ejecutorio, ¿verdad? Es decir, que si se ha llegado a un acuerdo, después la mujer puede exigir el cumplimiento
de ese acuerdo. Hay un capítulo, amor, si lo dice el código, pero bien, cuando se agotó la vía de la conciliación, entonces va a la vía judicial, a la vía coercitiva. O cuando se incumple un acta de conciliación, entonces se pasa a la vía judicial. Pero hay un espacio en el código para que los conflictos de familia se resuelvan. Se crea una área de conciliación en el Ministerio de la Familia. El Ministerio de la Familia va a tener que tener bastante trabajo. Ahí tienen ustedes otra beta de capacitación, capacitar sobre el tema de conciliación, porque en Nicaragua la cultura que tenemos es una cultura de la disputa, del pleito, del conflicto, ¿verdad? Entonces se necesitan conciliadores en el país, personas que tengan esa capacidad de llegar a puntos de equilibrio, llegar a acuerdos, ¿verdad? Escuchar a las partes. Esa es toda una metodología de trabajo. El código crea toda una filosofía de conciliación. Muchas de las instituciones del Código de Familia en realidad ya existen, ya están reguladas. Lo que pasa es que están reguladas en leyes dispersas y en leyes que fueron aprobadas en años distintos, con procedimientos distintos. Por ejemplo, la ley de alimentos, la ley de relaciones madre-padre-hijo, la ley de disolución del vínculo matrimonial por una de las partes, entre otras leyes. Entonces, lo que hace el código es que recoge todo lo positivo y lo que está acorde con los derechos humanos de estas leyes, lo recoge, incorpora cosas nuevas, lo que está obsoleto lo deroga, y en términos generales el código deroga todas las leyes, ¿verdad?, en materia de familia. El código de familia no deroga el código de la niñez, porque es otro código que tiene el mismo estatus jurídico. Lo que hace el código de familia es que desarrolla los preceptos del código de la niñez. Por ejemplo, el código de la niñez dice que los niños tienen derecho a ser adoptados en un procedimiento ágil, sencillo y gratuito. Punto. Eso es lo que dice el código de la niñez. Entonces el código de familia desarrolla eso. El código de la niñez dice que los niños tienen derecho a vivir en familia, no a vivir en una institución. Porque yo no sé si a ustedes les decían cuando estaban chavalos, a mí me decían, si te portas mal, te mando al reformatorio. ¿Verdad? Es que ya no aguanto este chaval. Bueno, cuando yo era procurador, yo recibí muchos casos de padres que llegaban y me decían, es que ya no aguanto este chaval, ¿a dónde lo llevo? Dígame, por favor, porque ya no lo soporto. Entonces yo le decía, mire, yo le voy a decir, yo le voy a recomendar el mejor centro que existe. Abrían los ojos, ¿verdad? Cuando le decía, el mejor centro que existe, ¿dónde queda? Su casa. O sea, los niños no deben de estar en centro, los niños deben de estar en una familia, y esa es la lógica del código de la niñez, que los niños vivan en familia, o en su familia de origen, o en una familia. Entonces el código de familia desarrolla ese concepto del código de la niñez, ¿verdad?, de los niños viviendo en familia. Entonces esa ley no se deroga, pero el resto de leyes en materia de familia se deroga. Todas las preguntas que me han hecho han sido preguntas pesadas. Me han tirado bolas recias nada más. Yo los felicito a ustedes, felicito a la universidad. Se nota que tienen buenos maestros, ¿verdad? Pero con todo respeto, he estado en otros públicos que me han hecho unas preguntas fuera de contexto. Pues, todas las preguntas que me han hecho acá son preguntas muy atinadas y que cada pregunta da para cada tema preguntado en una conferencia. Adopción, eso es un curso. ¿Ah? Un curso. ¿Qué cosa es el consejo de adopción? ¿Qué cosas son estudios biopsicosociales? ¿Qué cosa es etapa preadoptiva? O sea, cada una de las preguntas que me han hecho. El tema de la diversidad sexual. Hay dos formas de ver el derecho. El derecho se puede ver como un punto estático. Decía una asesora que tuvo muchos años en la asamblea, que puede ver como un chicle, una bolita de chicle pegada en la pared, o se puede ver como que esa bolita se tira para acá.
Adelante. Yo tengo la ventaja que soy sociólogo y soy abogado. Entonces yo miro las leyes, no las miro tan herméticas, pero yo siempre miro posibilidades de interpretación en las leyes. En cuanto al matrimonio y la unión de hecho, solamente puede ser entre el hombre y la mujer, únicamente. Es decir, el código reconoce únicamente las uniones heterosexuales entre personas de sexo distinto. No reconoce como matrimonio o unión de hecho personas del mismo sexo, porque así lo dice la Constitución. La Constitución dice que el matrimonio y la unión de hecho es la relación entre un hombre y una mujer. Entonces no se reconoce matrimonio Y ahí nos vamos a casar entonces, ¿no? de hecho de personas del mismo sexo. Aunque hay países, en Nicaragua, hay otros países que han interpretado eso mismo de la Constitución, que es la unión entre el hombre y la mujer, han hecho toda una interpretación constitucional. Lo de la preposición, lo de la I, lo de la O y ¿verdad? ¿Ah? Dice la unión, es la unión por decisión del hombre y la mujer. Entonces, base a ese texto, entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, del hombre y la mujer. Entonces, que eso da pie entre el hombre y hombre y da pie entre mujer y mujer, ¿verdad? Es decir, así como está en la Constitución de Nicaragua, está en otras constituciones, igualitas. Y en base a eso mismo, las cortes constitucionales de esos países han interpretado que es posible. Y ya se están aprobando en varios países de América Latina leyes, ¿verdad?, para permitir las uniones. Pero bien, en Nicaragua la interpretación constitucional es, ¿verdad?, entre personas del mismo sexo. Entonces, como esa es la interpretación predominante, así lo dejamos en el Código de Familia. Sin embargo, hay una serie de asteriscos a reflexionar. Uno de ellos es que tanto la Constitución como el Código dicen que todos los nicaragüenses tienen derecho a constituir una familia. Eso te da para mucha interpretación. Todos los nicaragüenses tienen derecho a constituir una familia. Y también en la parte donde están los tipos de familias dice papá con abuelo, con nieto, tío, con sobrino y otras formas. Entonces, mire, estamos iniciando, estamos inaugurando, estamos aperturando la era del derecho de familia en Nicaragua. De aquí a unos 5 o 10 años que haya jurisprudencia, ¿verdad? Ahorita no hay nada, o sea, ni siquiera hemos empezado, porque estamos en la vacatio legis. Pero cuando los jueces empiecen a hacer su hermenéutica, su interpretación, a partir de estos artículos que les estoy diciendo, ahí van a ver qué posibilidades. Lo que les decía, de que el Código dice que personas solas pueden adoptar. Y no hay una restricción que diga personas homosexuales no pueden adoptar. El Código no dice eso. ¿Ya? No hay prohibiciones, perdón. Estoy diciendo que solo la mujer y el hombre se pueden casar. Pero en la parte de adopción estoy diciendo que el Código no prohíbe. ¿Verdad? El código, por eso estoy diciendo que este código va a dar para muchas interpretaciones, ¿verdad? O sea, yo les estoy dando a ustedes los principios. El primer juez que resuelva esto es el controversia. Así es, porque sí, así es. No, este código, esta es la primera discusión en la universidad. Este código va a estar en discusión. Es un código muy moderno. O sea, nosotros éramos el único país de América Central. Dos países de América Central que no teníamos código de familia, ahora solo queda uno.
tenemos la ventaja, y casi todos los países de América Latina tienen códigos de familia. Un reto cada uno. Entonces, esto va a estar en debate, va a generar mucho debate, pero tenemos la ventaja, porque estamos entre los últimos, que hemos recogido todas las cosas de punta modernas de otros países, que es un código muy moderno, ¿verdad? Pero para algunos sectores es un código muy conservador, pero depende cómo se vaya a interpretar. Entonces, no hay restricción, el código no dice personas del mismo, solo los heterosexuales podrán adoptar, el código no dice eso. ¿Ya? El código lo que dice es, inclusive en el anteproyecto decía que uno de los requisitos de la adopción era la condición moral del adoptante. Lo decía el proyecto original y eso lo quitó el plenario. Subió una moción sin debate el plenario y se quitó lo de condición moral. Solo habla de condiciones socioeconómicas. O sea, en el proceso de adopción se va a estudiar, ¿verdad?, el salario, la casa, el ambiente, ¿verdad? Pero no habla de elementos morales, porque lo que para alguien es inmoral, para otra persona puede ser moral. No puedo adoptar mi casa de paz. No sé si respondo a tu inquietud. ¿La respondo? Claro. Te la estoy respondiendo en base a principios del código, ni siquiera te estoy haciendo una interpretación. Te estoy transmitiendo principios literarios que vamos a tener que hacer un uso de mucha interpretación. Doctor, es que yo había interpretado el código en base a eso, porque dice que una persona solo que pueda mantenerlo y tenga el entorno, pueda tener las condiciones y lo puede hacer, entonces entra. Estas personas pueden optar, por eso yo ya lo había interpretado, pero quería saber la opinión como jurista, como creador de este código. Bueno, es una creación colectiva, ¿verdad? El código de familia es de creación colectiva, es el parlamento. Parte de la creación, entonces por eso quería saber la base de que tuvieron como diputados, como juristas para poder crear. El código nos dice para adoptar tenés que tener X opción religiosa. O si tenés X opción no la podés adoptar, no dice eso, ni política, ni sexual, no lo dice. No lo dice. Ahora, tu pregunta sobre la capacidad jurídica, la mayoría de edad es a partir de los 18 años, para hombres y para mujeres. Limitación, no hay limitación. Es pleno ejercicio de capacidad y de claridad de derechos y deberes. A partir de los 18 años, a partir de los 18 años podrán contraer matrimonio hombres y mujeres sin el permiso de sus padres. Puedo hacer caso a ustedes, bien. Terminen la carrera primero. Nunca. Saquen su maestría y después Espera que pasa. Toda la mierda. Y se pueden casar sin permiso. Una niña de 14 años se puede casar con el permiso de sus padres y un niño de 15 años se puede casar con el permiso de sus padres. A mi juicio a veces es una barbaridad. Ahora ya no va a ser así. No sé si respondo. Okay. Entonces les presento la biblioteca jurídica. Ya no vamos a tener mareado con íconos migratorios. Miren. Como la inmensa mayoría de ustedes son jóvenes, no conocen mucho sobre la historia de Carlos Emilio. Carlos Emilio por accidente es diputado. O sea, él realmente desde que era muy joven ha sido un luchador en primera instancia por los derechos de los niños. O sea, y ha sido un investigador nato. Desde sus tiempos de estudiantes demostró mucha inquietud con esto de buscar cómo hacer análisis comparado desde los organismos no gubernamentales cuando estaban los gobiernos neoliberales de derecha en este país. Carlos Emilio siempre fue un defensor de la familia, de la mujer, pero sobre todo de los niños. Y eso le valió que en el periodo anterior fuera el procurador especial precisamente para la niñez y la adolescencia. Y ha sido un eterno luchador por los niños. O sea, yo quiero decirles que el día de hoy tuvieron una persona, además de esto, con unos valores éticos verdaderamente que, más que colega de diputados, como institución nos sentimos muy honrados de tener una persona con la calidad que tiene
Carlos Emilio. O sea, no lo miren como diputado, porque como yo tuve la legislación anterior, yo todavía agarré un poco de la cola, porque esto de diputado suena, cuando dicen, hola, ¿cómo está diputado? Se me están diciendo, oye, ¿cómo estás, ladrón, rillón? ¿Cómo está la cosa? Entonces, como que me estaba ofendiendo, esto me entera. Es terrible. Entonces, más que todo, yo lo que quisiera es que se quedaran con la percepción de que además este CD, que efectivamente lo único que hace es ratificar lo que les estoy diciendo. O sea, esta es una forma, es decir, de promover a los jóvenes, a que los jóvenes tengan una posibilidad verdaderamente de poder formarse, de poderse formarse mejor. O sea, y hay que aprovechar. O sea, nosotros lo que vamos a hacer es sobre todo con los estudiantes que están en los últimos años de la carrera, nosotros como universidad vamos a ver si compramos una buena cantidad de CD. Yo sé que a veces no todos andan los $20 para comprarlo, pero bueno, si dicen que lo hagan, sobre todo los estudiantes, con los de primer año no lo hago, ni con los de segundo, porque eso se da en cualquier momento. Pero yo sé que los que ya están en quinto y están en cuarto, puede ser que no los tengan. Yo voy a decir más o menos un plazo, para poner de acuerdo con Carlos Emilio o con Santiago de Papel, para traer una buena cantidad de CD aquí. El que lo quiera lo compra, si lo anda lo paga, si no tiene para pagarlo todo lo abona. Y el que no tiene, pues lo compra fiado y después ustedes ya saben, aquí van como la payasota, como decíamos los tíos antes. Llega uno suave, pero ustedes saben que aquí nadie se corre porque no ha pagado. Ustedes saben que aquí no vamos de que, porque bueno que se paga Carlos Emilio aquí, tanto estos estudiantes de testigos que aquí nunca hemos expuesto ni hemos denigrado a ninguno de nuestros estudiantes por no estar al día en su mentalidad y nunca le hemos negado el derecho al examen y a hacer examen. Hemos sido muy respetuosos de ese derecho. Y le hago esta mención a Carlos Emilio porque precisamente él ha sido uno de los referentes médicos un poquito, no crean que tanto, un poquito más joven que yo, aunque no tenemos. ¿Cómo no? Pero verdaderamente es decir, desde que yo era un muchacho, y a Carlos Emilio también, es decir, era un luchador por los derechos humanos de los jóvenes, de los estudiantes, de la familia, de las mujeres. Fue una de las primeras personas que se atrevió a decir en este país que había que respetar a la gente, o sea, porque cuando nosotros éramos jóvenes, un muchacho que era gay, o sea, no nos pediríamos porque no se podía. Y esa fue una de las primeras voces que se levantó para decir que no se daba y que había que respetar sus derechos. O sea, y eso era un desafío inmenso con un país tan conservador como era este. Porque nosotros venimos de una época muy dura con un control absoluto de la religión. Entonces yo quiero que nuevamente se vaya a leer un aplauso de los más profundos. Los últimos 5 minutos de receso porque vamos a volver a tocar el timbre y en clase vamos. Así que tráguense la enchilada que van a estar.